Bueno, hola, ¿cómo andan? Les voy a empezar a hablar sobre mi Ateneo de la rotación de hematología y hemostasia, y se trata de síndromes linfoproliferativos crónicos de estirpe B. Ahí está. Entonces, ¿qué son los síndromes linfoproliferativos crónicos? Son una serie de enfermedades que tienen en común la existencia de la proliferación clonal de células linfoides maduras en sangre periférica. Entonces, entre ellas tenemos tres desentidades: la leucemia linfática crónica, la leucemia de células vellosas y la leucemia prolinfocítica B. Quiero aclarar que tanto la leucemia linfática crónica como la leucemia prolinfocítica pueden ser tanto B como T, pero como bien dije al principio del Ateneo, voy a hablar solamente de la estirpe B. Entonces, empecemos con la leucemia linfática crónica. Es una neoplasia compuesta por linfocitos B clonales, CD5 y CD23 positivos, que son pequeños, redondos y ligeramente irregulares. Y van a estar tanto en sangre periférica como en médula ósea, en vaso, en los ganglios linfáticos, y también está asociado con prolinfocitos parainmunoblastos que forman centros de proliferación en tejidos infiltrados. Entonces, un poco de generalidades. El 70% de los pacientes son diagnosticados en forma incidental en el laboratorio, en un hemograma de rutina, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes no tienen síntomas al momento del diagnóstico. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres, siendo la relación 1.7 a 1 respectivamente. Se la considera una enfermedad de la vejez porque tiene un promedio de edad del diagnóstico de 70 años y la expectativa de vida es entre 5 y 10 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, yo les dije que la mayoría no tienen síntomas, pero los que sí tienen van a padecer linfadenopatías pequeñas, simétricas, espleno o hepatomegalia, pero lo importante es que es no dolorosa, es moderada. Pueden cursar con hipogamaglobulinemia, astenia y fatiga, y lo importante son los síntomas B, que estos síntomas serían la fiebre, los escalofríos, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y también pueden cursar con anemia hemolítica o trombocitopenias autoinmunes. En cuanto al diagnóstico, los pacientes van a tener una linfocitosis absoluta, van a tener más de 5.000 linfocitos B clonales por milímetro cúbico, y la morfología, en este caso, es el fundamento del diagnóstico. Ahora les voy a contar un poco por qué. Y la citometría de flujo sirve para darle el inmunofenotipo, confirmar el diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial con las entidades que mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo es el inmunofenotipo de la leucemia linfática crónica? Son linfocitos B clonales que expresan CD5 y tienen coexpresión de CD19 y CD23. Una expresión débil de CD20 y tienen restricción de cadena liviana de superficie kappa o lambda. Bueno, yo les había contado que la morfología era el fundamento del diagnóstico. Entonces, se pueden distinguir tres tipos de leucemia linfáticas crónicas cuando miramos el frotis de sangre periférica. Lo que es la leucemia linfática crónica típica, atípica o mixta. La típica, vamos a encontrar células que son similares a los linfocitos maduros, de tamaño pequeño, tienen una alta relación núcleo-citoplasma y tienen un núcleo con la cromatina densa endamero, se llama. Ahora les voy a mostrar una foto. Es como que tiene acúmulos de cromatina. Y su citoplasma, bueno, es levemente basófilo sin gránulos. Y es normal encontrar hasta un 10% de prolinfocitos. La leucemia atípica va a contar con estas células que les comenté, pero también se van a encontrar hasta un 10, un 15% de prolinfocitos o un 15% de linfocitos con núcleos hendidos o que son muy polimórficos, que tienen como aspecto de linfos reactivos, digamos. Y la leucemia linfática crónica mixta va a tener rasgos tanto de la típica como de la atípica. Lo que es importante es que la atípica son todos diferentes, no es que todas las atípicas vamos a ver lo mismo en el frotis, es como que varían mucho.
Bueno, entonces, para cerrar un poco el tema del diagnóstico, les traigo un caso clínico del laboratorio de una mujer de 77 años que presenta, como ustedes ven, blancos aumentados, ¿sí? El valor de referencia al límite máximo es 11.000 y tiene entre 29 y 30.000. Y lo que es importante que vemos es la inversión de la fórmula. ¿Qué sería esto? Que tiene un mayor porcentaje de linfocitos por sobre los neutrófilos, que comúnmente en una persona normal es al revés. Y entonces, ¿qué se observa en el frotis de sangre periférica? Los linfocitos que les mencioné anteriormente, que son los que tienen los acúmulos, los groseros acúmulos de cromatina. Y otra cosa que no es patognomónica, pero se suele observar en los frotis de sangre periférica de estos pacientes, son sombras nucleares, que son células rotas que se rompen a hacer el extendido, porque son anormalmente frágiles. Entonces lo que queda se lo denomina sombra nuclear. Entonces, acá les muestro lo que redondeo en círculos es la sombra nuclear, y las flechas indican los acúmulos de cromatina. No sé si lo llegan a ver, pero se ven como que tienen, por así decirlo, pelotitas el núcleo, ¿sí? Estos son linfos característicos de la leucemia. Entonces, ahora les voy a contar un poco sobre el tratamiento, pero para poder hablar del tratamiento, el tratamiento se basa en factores pronósticos y en la estadificación del paciente. A partir de eso, hacen como un algoritmo diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos? Entre ellos están marcadores inmunofenotípicos y alteraciones cromosómicas. El marcador inmunofenotípico que se recomienda para utilizar es el CD38. Y se va a considerar de mal pronóstico cuando el paciente tenga más de un 30% de las células leucémicas que expresen este CD38. Y en cuanto a las alteraciones cromosómicas, que las determinamos por la técnica de Fish, la más común que se encuentra es la de lesión 13q14, que en forma aislada tiene buen pronóstico, pero ya cuando el clon supera un 70%, ya se la considera de mal pronóstico. Y a las que sí hay que prestarles atención es a la de lesión 17p13 y a la mutación TP53, que tienen el mismo valor pronóstico entre ellas y la realidad es que son de mal pronóstico. El punto de corte que en las A determinan es un 6%, si se ve la de lesión del 13q14 es un 70% el punto de corte. Bueno, entonces, les conté que a su vez hay estadificaciones del paciente. Se utilizan dos sistemas, el más utilizado es el sistema REI de Estados Unidos, el cual toma, para hacer, digamos, la estadificación, la linfocitosis, tanto en sangre periférica, en médula ósea, y le va sumando adenomegalia, esplenomegalia, dependiendo. Entonces, el estadio 0 al 4 va de bajo a alto riesgo, ¿no? Así. Y entonces a cada estadio le vamos sumando algo. Si tiene linfocitosis solamente en sangre periférica y en médula ósea, es de bajo riesgo. Si a la linfocitosis se le presenta la adenomegalia en cualquier sitio, ya tiene un riesgo intermedio. Si se le suma además la hepatomegalia, también, o esplenomegalia, va a tener un riesgo intermedio. Pero si ya a todo esto que dije anteriormente se le suma la anemia o la trombocitopenia, ya el paciente es de alto riesgo. Y el otro sistema que se utiliza para la estadificación es el sistema Binet europeo, y que utiliza los valores de hemoglobina, de plaquetas y las áreas ganglionales afectadas. Entonces, estadio va de A a C, de menor, digamos, de bajo a alto riesgo, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene hemoglobina normal, plaquetas normales, y tiene menos de 3 áreas ganglionales afectadas, que estas son cabeza, cuello, axilas, ¿sí? Hepato y esplenomegalia, entonces es estadio A, o sea, bajo riesgo. Después, si tiene la hemoglobina normal, las plaquetas también, pero ya tiene algún área afectada, ya se la considera de riesgo intermedio. Y si ya le empieza a disminuir las plaquetas o la hemoglobina, ya es de alto riesgo. Entonces, dicho esto, en el momento del diagnóstico es importante esto, que el 2/3 de los pacientes no requieren tratamientos porque no tienen sintomatología tampoco, ¿sí?
Y los pacientes que estén en el estadio RAI 0 o Binet A, que son los de bajo riesgo, no van a requerir tratamiento, solamente lo que hacen es un seguimiento cada 3 meses y luego es vía anual. Entonces, ¿cuándo van a requerir tratamiento? Cuando haya evidencia de progresión. Que esto sería, vamos escalando en los estadios de RAI y de Binet también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la evidencia de progresión? La pérdida de peso, la fiebre, la fatiga, la sudoración nocturna, que esos serían los síntomas B que les mencioné anteriormente. Bueno, si se le suma la anemia, la trombocitopenia y todos los que les mencioné antes. Entonces, repasando, ¿qué pacientes van a recibir tratamiento? También van a estar clasificados según su estado funcional, porque no a cualquiera se le puede dar esta quimioterapia, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene comorbilidades leves, hipertensión, ¿sí? O no tiene comorbilidades y tiene una expectativa de vida normal, entonces es apto y va a tener un tratamiento activo. En cambio, si el paciente tiene alguna comorbilidad, pero la expectativa de vida es aceptable, es poco apto, entonces el tratamiento va a ser individualizado. Digamos, se van a fijar bien en las comorbilidades, que el tratamiento no las afecte demasiado y no me sale. Claro, empeore. Gracias. Y bueno, y finalmente, si el paciente tiene comorbilidades severas y la expectativa de vida es muy corta, lamentablemente no es apto para el tratamiento y va a recibir tratamientos paliativos, ¿sí? Tratar los síntomas, pero no la enfermedad de base. Entonces, yo les había comentado sobre los factores pronósticos antes. Bueno, ahora volvemos. Entonces, se van a separar dos grandes grupos para el tratamiento. Las LLC sin mutación del TP53 o sin la deleción del 17p13, que como ya les dije, si las tenían era mal pronóstico. Si no la tienen y el paciente es apto, lo que les dije antes, ¿sí? Van a recibir fluradabina, ciclofosfamida y rituximab. Es una triada de medicamentos, es el cóctel, digamos. Si el paciente ya tiene 70 años, 65 y tiene alguna comorbilidad, o sea que es poco apto, las drogas a elección son el clorambucilo y el obinutuzumab o ibrutinib. Y después, si el paciente tiene la deleción, o sea, tiene mal pronóstico, pero a su vez es apto, directamente van a iniciar el tratamiento con ibrutinib. Y en segundo lugar, el trasplante halogénico. Y si tiene un regular estado funcional, lo mismo, se da el ibrutinib, pero ya el trasplante halogénico se descarta. Entonces, ¿qué son estas drogas? ¿En dónde actúan? La fluradabina inhibe la síntesis de ADN, porque nosotros lo que tenemos es una proliferación, ¿sí? Sí, pero hablando. Porque se escucha. La ciclofosfamida es un agente citostático alquilante y antineoplásico. También inhibe la proliferación celular. Y el rituximab es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente al antígeno CD20 de los linfocitos B e induce la apoptosis celular. El clorambucilo es un interferente, provoca interferencias en la transcripción y replicación celular, entonces lo que hace es frenar el ciclo y no se puede seguir reproduciendo la célula. Y el obinutuzumab, ¿sí? Es un anticuerpo, es otro anticuerpo monoclonal, es como el rituximab, funciona de la misma manera, es un antígeno que lo que hace es estimular la apoptosis celular. Y el ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. ¿Qué es esta tirosina quinasa? Esta tirosina quinasa forma parte de la vía de la cascada de señalización que se activa, ¿sí? para la activación de los linfocitos y la proliferación. Entonces, al inhibir esta tirosina quinasa, el linfocito no se puede activar y no puede proliferar. Bueno, esto sería todo de la leucemia linfática crónica. Otro de las patologías, ¿sí? que están incluidas en los síndromes proliferativos son las leucemias de células vellosas. Entonces, es una neoplasia, sí, todas son neoplasias, está caracterizada por una acumulación de linfocitos B anormales, ¿sí? y se genera una insuficiencia medular por acumulación de las células estas anormales que son las células vellosas. Entonces, en cuanto a las generalidades,
Originalmente se describió como una retículo endoteliosis leucémica o la tricoleucemia, que es el nombre más común. Pero ¿por qué se llama leucemia de células vellosas? Porque justamente estos linfocitos B atípicos se ven como si tuvieran pelos. Después se los voy a mostrar. El citoplasma parece peludo. Constituye aproximadamente un 2% de todas las leucemias, ¿sí? La leucemia más común de las que les hablé, de estos síndromes, es la LLC. Esta se constituye solamente el 2%. La edad mediana del diagnóstico es un poco menor, es de 50 años, y la incidencia, igual como en la LLC, es mayor en hombres que en mujeres. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a tener, digamos, pancitopenia, que se asocia a monocitopenia, esplenomegalia en el 80-90% de los casos, linfadenopatías periféricas va a ser menor a un 5% de los casos, y bueno, astenia en un 25%, y puede tener infecciones y hemorragias por el tema de la pancitopenia. En cuanto al diagnóstico, los linfocitos pueden encontrarse elevados, no siempre van a estar elevados en esta leucemia. La morfología, también lo mismo, el frotis de sangre periférica es el fundamento del diagnóstico, y lo que se observan son estas células vellosas, que son células linfoides grandes, duplican el tamaño de un linfocito de la LLC, que con un amplio citoplasma, con apariencia espumosa y con proyecciones, que esto es lo que les decía que parecen pelos, y un nucleolo discreto. Y en cuanto al inmunofenotipo, que también es para confirmar el diagnóstico y para hacer el diagnóstico diferencial con las otras leucemias, los linfocitos B clonales expresan CD19 y CD20, ¿sí? Como ven, no expresan el CD23 que les había mencionado en la LLC, y bueno, tiene una fuerte expresión de la cadena liviana de superficie kappa y lambda, y es negativo, bueno, lo que ya les dije, para CD23 y CD5, que también era positivo la LLC. Bueno, y acá les presento a las células peludas, las células vellosas. Como ven, el citoplasma, espero que se vea, tiene como, mírenlo con cariño, pelitos, ¿sí? Esta foto la saqué yo, la de la izquierda, la de la derecha ya es de un atlas, que por ahí se ve mejor. Bueno, pero estas son, ¿sí? Y este sería el nucleolo que tienen. Es más linda la mía. Me ayudó Florcita a sacar la foto porque yo soy malísima. Bueno, y en cuanto al tratamiento, ¿cuándo se van a tratar estos pacientes? Cuando tengan citopenias sintomáticas o cuando tengan esplenomegalia dolorosa, ¿sí? Si no, no se trata. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de la leucemia, se fijan, hacen un seguimiento del paciente, ¿sí? Entonces, si no tiene insuficiencia medular o la esplenomegalia dolorosa, siguen observación, seguimiento. Si ya los padece, digamos, lo primero que se hace es tratar con claribrine, que lo que hace es inhibir la síntesis del ADN, ¿sí? O sea, impide la proliferación celular. Si no alcanza la remisión completa con este tratamiento, ya se va al rituximab, o sea, se le suma el rituximab, que, como les mencioné antes, es el anti-CD20, es el anticuerpo monoclonal. Si sí alcanza la remisión completa, pero tiene una recaída de más de 2 años, digamos, se vuelve al claribrine o al rituximab. Pero si tiene una recaída de menos de 2 años, ya el claribrine no se da más, se da el rituximab y el interferón, que también impide la proliferación celular. Si son todos antineoplásicos, todos van a tener el mismo fin, digamos, frenar la proliferación o inducir la apoptosis, ¿sí? Y bueno, y por último les voy a comentar un poco sobre la leucemia prolinfocítica B. Como les había dicho, también puede ser T, pero la más común, no es muy común, pero dentro de eso, la más común es la B. Entonces, es una leucemia, sí, es un desorden raro de linfocitos maduros subtipos B. Raro, ¿por qué? Porque representa del 1 al 2% de las leucemias del adulto. La edad mediana del diagnóstico es de 69 años, todos rondan más o menos la misma edad. Es más frecuente también en hombres que en mujeres. Y presenta un curso clínico agresivo y es refractaria a la quimioterapia convencional. Y la sobrevida tiene un promedio de 3 años. Lo importante aclarar es que
Generalmente la leucemia prolinfocítica es una progresión de la LLC, ¿sí? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, va a haber una hiperleucocitosis, esto es muy diferente a las otras leucemias que les mencioné antes, tiene más de 100.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Tiene una esplenomegalia masiva, sí, dolorosa, anemia en el 65% de los casos, padecen trombocitopenias, los síntomas B que les había mencionado antes, pero una pequeña porción de los pacientes tiene una fase asintomática, ¿sí? Indolente, pero luego tiene una enfermedad progresiva en meses o en años, es como que es muy abrasiva, digamos. Entonces, al momento del diagnóstico, el paciente va a presentar leucocitosis mayor a 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. La morfología, se van a observar prolinfocitos. ¿Cómo se ven? Serían linfocitos que duplican el tamaño de un linfocito del LLC, pero poseen un citoplasma redondeado, abundante y levemente basófilo, ¿sí? La cromatina nuclear es condensada con un nucleolo central prominente. Y para el diagnóstico deben superar un 55% en sangre periférica, ¿sí? Porque yo les había dicho que en la LLC es común encontrar prolinfocitos, pero hasta un 10%. Ya cuando supera un 55%, ya estamos ante una prolinfocítica. Y en cuanto al inmunofenotipo, esta vez los linfocitos B van a expresar CD20, 22, 24, y esta vez tampoco expresan el CD23, ¿sí? Tienen diferencias, después les voy a mostrar bien un cuadro comparativo. Entonces, acá les presento a los prolinfocitos, la flecha indica el nucleolo, que es bien evidente, es como el sacabocado, ¿sí? Y ahí les muestro, perdón. Otra vez, esta la sacamos con florcita y la de la derecha la saqué de un atlas. Pero bueno, se ven, ¿sí? Son mucho más grandes que los de la LLC y aparte tienen el nucleolo evidente. En cuanto al tratamiento, hay que saber que esta leucemia se considera de mal pronóstico, ¿sí? Y que el único claro marcador de mal pronóstico es la normalidad TP53 y se utiliza también para las recomendaciones terapéuticas, y que la presencia de esta mutación se asocia con la resistencia primaria a la terapia basados en análogos de purina. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Si tiene la deleción, o sea, si no tiene la deleción, perdón, te va a dar la tríada de medicamentos que se dan en la LLC, ¿sí? La fludarabina, ciclofosfamida y el rituximab, o estos dos que, digamos, suplantan a la tríada, pero es básicamente lo mismo. Bueno, y puede llegar a la remisión completa. Entonces, si tiene la mutación, o sea, es de mal pronóstico y no sirve esta tríada para tratarlo, lo que se hace es dar ibrutinib, que también, como todo el resto, lo que hace es inhibir la síntesis de ADN. Y también se va al ibrutinib si cuando se probó, o sea, si no tiene la mutación y se dio la tríada, pero no tiene una remisión completa, o tiene una remisión parcial, directamente se va al ibrutinib, ¿sí? Y lamentablemente, si no funciona, digamos, la única opción que tiene el paciente es el trasplante halogénico, que sería el trasplante de células madres. Entonces, como conclusión, les armé un cuadrito, ¿sí? Perdón, que para comparar, digamos, los más importantes de las tres entidades de estos que les hablé, ¿no? De los síndromes proliferativos. Entonces, para que vean las generalidades, ¿no? El recuento de glóbulos blancos o de leucocitos, en la LLC es mayor a 10.000, en la leucemia de células vellosas le dije que podía o no estar aumentado, ¿sí? Puede tener normal. En la prolinfocítica ya va más de 100.000. Después, la citomorfología, ¿se acuerdan? Los linfocitos con núcleo, con cromatina andamero. Acá tenemos las células vellosas y los prolinfocitos. El inmunofenotipo, las grandes diferencias, en la LLC se expresa también el CD23, y que no se expresa, digamos, ni en la leucemia de células vellosas ni en la prolinfocítica. ¿Sí? Y entre ellas, bueno, tienen diferencias, se expresa el CD22, el CD11C,
y otros marcadores. Y la leucemia de células vellosas no reportan alteraciones, ¿sí? Moleculares, digamos, cromosómicas, y en la LLC, además de la de lesión 17P, que es la que marca bien el mal pronóstico, tenemos la de lesión 13, y la leucemia prolinfocítica, la única que tenemos sería la de lesión del 17P o la mutación del TP53. Bueno, eso es todo. Acá les dejo la bibliografía. Me basé mucho en todas las guías de la Sociedad Argentina de Hematología. Bueno, muchas gracias.